Desde siempre el ser humano ha querido alcanzar el éxito, ha querido lograr metas, ha tenido sueños y sabe que ha tenido que tomar caminos bastante duros para alcanzarlos. Pero es importante destacar también una cosa, y es que nosotros mismos nos autosaboteamos como ninguno. Cuando el enemigo es uno mismo, es más difícil alcanzar nuestras metas, tal vez tener nuestros pensamientos en orden, tal vez ver las cosas con más claridad. Y es que para no autosabotearte, tienes que ser una persona muy fuerte y firme. Pero a veces la vida nos da experiencias que nos dejan un poco bastante cao. Así que es duro el tener que lidiar, vamos a decirlo. El tener que lidiar con uno mismo, con sus emociones, más el día a día. Pero el autoboicot o el autosabotaje. ¿Realmente detectamos cuando somos nosotros los tóxicos hacia nosotros mismos? ¿Detectamos cuando nos autosaboteamos a nosotros mismos? ¿Detectamos a veces si nuestro cuerpo tal vez nos esté hablando? Porque sabéis que el cuerpo también nos habla y nos indica de que hay algo que no va bien, de que hay algo que tal vez te haga sentir incómodo o incómoda y que debes de arreglarlo lo más pronto posible. ¿Y por qué es lo más pronto? Porque tiene que ser tu prioridad para poder seguir hacia adelante, para poder mejorar, el poder quitar esto, el poder, quitarlo, para poder alcanzar la claridad, por supuesto, que has de tener para tomar tu camino y para seguir tu camino hacia el éxito, cualquier cosa que quieras hacer. Bienvenidos a Lights Up. La pregunta sería: ¿por qué nos autosaboteamos? ¿Cuál es la dicha de que tengamos que hacer esto contra nosotros mismos? Hay que entender que nosotros deberíamos de buscar nuestro beneficio, rather de buscar lo contrario, ya que sería estúpido, ¿verdad? Tendríamos que tener la motivación para buscar la satisfacción y el bienestar. Supongo que tendríamos que tener la motivación para no perder el bienestar y evitar sufrimiento, pero no es así. El hecho de que nos autosaboteamos viene desde que somos muy pequeños, y es que a veces simplemente la manera en cómo nos han tratado desde que somos pequeños, la manera en cómo nos ha hecho sentir la vida desde que somos pequeños en general, sea con tus padres o con todo, la manera en que tú has percibido las cosas, esos 3 factores han influido muchísimo para que tengas la necesidad de autosabotearte, para que tengas la necesidad de que tengas esos pensamientos negativos. Vamos a suponer que a veces estás buscando el mejor trabajo y estás formado para ello o formada. Has estudiado, has hecho todos los tests y de repente te presentas al examen. Estás nervioso, es normal. Pero si empiezas de repente a decir que mierda, no lo voy a conseguir, no creo que esté preparado para este examen, aunque hayas estudiado todo lo posible, pero no te sientes confiado, ¿cómo crees que podrás hacer ese examen? Evidentemente estarás incómodo o incómoda. Mi pregunta es el por qué. ¿Por qué te hace sentir incómodo o incómoda? Pues porque esos 3 factores se convierten en una persona que está justamente contigo. Es esa parte de esa persona que tú eres, es parte de ti. Y es lo que te abraza y te empuja a no hacer absolutamente nada o simplemente quedarte bloqueado o bloqueada. O simplemente escribir las preguntas incorrectamente. Y es que estas cosas pasan. Cuando uno no se siente motivado, cuando uno cree que va a hacer las cosas mal y además lo materializa, ¿no? Lo dice, lo suda, lo siente. En ese momento es cuando se da cuenta o cuando cree que se da cuenta de que no lo va a hacer. Hay que identificar ese sabotaje interno, ¿no? El no sentirnos realmente ya no preparados, sino el que no debemos
tal vez merecernos esto, el que tal vez si lo hacemos es como dar un paso con miedo. Y hay que entender una cosa también, hay que entender que depende pues mucho de tu infancia. Hay algunas personas que a lo mejor por desgracia han tenido unos padres que no han sabido apoyarle en ciertas cosas que se les ha dado bien, o simplemente han sabido, por ejemplo, estar siempre enfadado o siempre regañándole, o hay padres, por ejemplo, que no han sabido cuidar de sus hijos y no han pasado de ellos, vamos a decir. En todos estos casos, una persona se puede sentir inferior. Hay padres incluso que pueden manipularlos verbalmente. En todos estos casos nos podemos sentir inferior. El sentirte inferior también significa que te avergüenzas. Y cuidado con esto, porque ya lo dije en otro podcast. No hay que sentirse avergonzado absolutamente de nada, porque cuando tenemos vergüenza es lo peor. Es cuando entonces ya no solamente es que sientes sudores fríos, simplemente estás haciendo que tu vida se tuerza totalmente hacia el camino que no es, además, porque estás también enfocando unas energías, unas vibraciones, unas fuerzas totalmente incorrectas, o por lo menos en el pensamiento incorrecto. Hay que entender que todo lo que generamos nosotros, todos nuestros sentimientos, todas nuestras emociones, si lo hacemos de manera negativa, por supuesto, de manera no de sentimiento como de malestar, evidentemente nos impactará negativamente en nuestra autoestima, y esto hay que tener cuidado con esto, porque nosotros mismos no solamente nos autosaboteamos, sino que también nos torturamos mentalmente. Y cuidado, porque cuando nos torturamos mentalmente, no solamente nos agobiamos, no es un pensamiento que vamos a decir que, bueno, es que tengo que poner la lavadora, no. Es un pensamiento en el que personalmente estás pensando en este evento, en esta cosa en este evento que ha pasado, o en este evento que no ha pasado, pero que te lo estás imaginando, porque muchas de las cosas también que no pasan nos las imaginamos y nos torturamos con cosas encima que ni siquiera nos pasan. Entonces, cuando estás pensando en esto, realmente estás repitiendo una imagen, estás repitiendo otra vez en el momento en el que te ha causado el horror, estás reviviéndolo otra vez, estás, ¿sabéis? Como dándole la vuelta, repitiendo lo mismo. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque con esto impactas muchísimo al cerebro, impactas muchísimo a tu cuerpo y impactas muchísimo a tu corazón. Cuidado con esto, porque además le hacemos daño a nuestro corazón y a nuestro cerebro, porque estamos pensando en cosas negativas, en cosas que además nos va a dar sufrimiento hacia nosotros, que nos va a hacer pensar que nosotros somos un problema, que nosotros tenemos un problema y que tenemos que cambiar algo de nosotros, de nuestro cuerpo, de nosotros, como tú lo quieras ver el problema. Pero el problema es de autoestima. Y cuando una persona no tiene autoestima es capaz de hacer cualquier cosa con tal de que la gente le quiera y no le abandone, o sea, tenga que encajar en un grupo. Pero recordemos una cosa, no se trata de encajar en un grupo, se trata de aceptarse a sí mismo y de que los demás te acepten. No es que sea fácil decirlo, es que es tu identidad. Y como tú tienes una identidad que proteger, que cuidar y que alimentar, que eres tú. Y es lo más importante. Y a veces pensamos que la gente se olvida de estas cosas, pero tenéis que pensar que nosotros somos una identidad. Nosotros estamos aquí, tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que cuidar nuestra autoestima, porque nuestra autoestima forma parte de nosotros. Es una parte muy potente, es una parte poderosa que nos puede ayudar no solamente a llevar una mejor vida en todas las áreas de nuestra vida, sea en el trabajo, en el amor personal, como vosotros lo queréis llamar. Entonces hay que trabajarlo muchísimo. Hay que dejar de autosabotearnos. Hay que dejar de ser nuestros propios enemigos. Y es muy importante el pedir ayuda y el saber recibir la ayuda también. Cuando nos pasa esto es importante el coger y pues tomar nota de qué es lo que nos hace tener estos pensamientos, de qué es lo que nos hace vivir esto, porque os dais cuenta de que si tú no estás bien mentalmente, nadie te puede cuidar. Eres tú el que tienes que estar bien. Si tú no estás bien, nada va bien en tu vida. Hay que cuidarse, hay que respirar cada día, hay que sentirse bien, hay que reírse. Y sobre todo hay que cuidarse muchísimo, mentalmente, espiritualmente, corporalmente, para que todo salga bien. Es importante tener en cuenta que el autosabotaje lo único que hace realmente es darnos muy para abajo. Hay que mantener un diálogo interno con nosotros mismos y saber por qué nos estamos juzgando de esta manera, por qué ese juicio, por cuál es el problema interno. Y a veces duele mucho buscar